Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Buenas noches, mi gente hermosa, y esta que les habla es su amiga, la licenciada Adanora Enríquez, con una edición más de Puerto Rico se puede. Y es que todos los martes a las 7 nosotros tenemos una cita por aquí por Blessing FM para aprender sobre nuestro sistema de gobierno, derechos constitucionales, cómo descargar nuestra responsabilidad ciudadana y ciertamente asuntos del diario vivir y ver cómo se traducen en derechos y decisiones legales, ¿verdad?, que nos afectan a nosotros como individuos, como familia y como comunidad. Quiero recordarte que si te has perdido alguno de nuestros programas anteriores, puedes accederlos entrando a la página de YouTube de blessing.fm y allí buscas a Puerto Rico se puede, o también en el muro en Facebook de blessing.fm. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una persona que para nosotros es muy especial, alguien de quien aprendemos, mire, todo el tiempo. Así que nosotros estamos empezando este programa ahora, pero ya yo tuve un previo programa con ella a solas aquí, mire, como la esponja absorbiendo, y ella es Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Buenas noches. Gracias, licenciada. Es mi primera vez aquí en este programa que he seguido, que sabemos que es muy valioso y una gran aportación para nuestro país. Sí. Pues yo quiero que usted en este momento aproveche y comparta este programa, porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, es sobre maternidad subrogada. Vamos a mencionar también el asunto del derecho a la vida, porque si algo ha caracterizado la trayectoria de Claribel Maldonado es precisamente la defensa de la vida, y le vamos a hacer unas preguntas introductorias que nos van a ayudar a nosotros a resumir, ver el antes, el durante y dónde estamos ahora en Puerto Rico, y entonces nos vamos a ir de lleno a maternidad subrogada. ¿Qué es esto? Bueno, usted sabe, cuando alguien tiene en su vientre un bebé que va a ser para otra persona. Se lo voy a definir de esa manera sencilla para que usted sepa cuál es el tema y usted pueda avisarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, porque en este programa hoy vamos a aprender y vamos a aprender mucho. Aprovecho para recordarles que este viernes 30 de septiembre, Joven Puerto Rico es Tuyo va a estar en Humacao. Vamos a encontrarnos en las facilidades de la iglesia El Sendero de la Cruz de Humacao en Punta Santiago. Vamos a tener con nosotros a Javier Caraballo y a Fernando Jiménez. Ambos son jóvenes preparados, uno en el ámbito de las comunicaciones y el otro en economía. Vamos a estar hablando del conservadurismo en las comunicaciones y, por otro lado, el impacto del impuesto al inventario. Sí, esos son temas profundos. Ellos tienen 22 y 25 años, pero tú necesitas ser capacitado, así que te esperamos a las 7:30. Es libre de costo. Puedes ir a la página de Joven Puerto Rico es Tuyo y registrarte para tener constancia de que vas a estar con nosotros. Ahora sí, Claribel, sabemos que tú eres apasionada con la defensa del derecho a la vida. Me gustaría saber de dónde surge esa pasión inicialmente, y después yo quiero que puedas compartirnos cuál ha sido tu trayectoria afirmando ese derecho en Puerto Rico y a dónde, tercera, ¿verdad?, a dónde estamos en cuanto a la defensa o la afirmación de ese derecho en Puerto Rico en este tiempo. Pues bueno, Ada, ¿qué me trajo hasta acá en la defensa de la vida? La maternidad. Dios usó la maternidad para transformarme, hacerme de nuevo. Wow. Yo tuve unos embarazos de alto riesgo, que esos son testimonios de otro momento, y durante esos embarazos de alto riesgo, especialmente con el primero, Dios trabajó mucho conmigo. Así es que antes de eso tuve unas pérdidas perinatales a los 5 y medio meses, un niño y una niña, hasta que logré mis 2 hijos que tengo hoy preciosos, que ya son hombres jóvenes. Así es que la propia maternidad, tanto en mi proceso de pérdida hasta que Dios le plació hacernos el camino, mi esposo a mí, para tener a nuestros hijos. En la crianza con mis niños pequeños, recibo una invitación de unas mujeres sabias
que son las fundadoras de Mujeres por Puerto Rico, que es la organización de la que soy portavoz desde 2010. Estas mujeres sabias en 30 minutos presentaban un tema y nos educaban al respecto, todo lo que era la santidad de la vida, el matrimonio, la educación integral de los niños y las libertades ciudadanas de expresión, conciencia y religiosa, que es lo que yo llamo el sucio difícil. Mire, ahí usted nos acaba de dar una herramienta. Si usted quiere trabajar con mujeres que tienen familia, usted las reuniones las tiene que hacer de media hora y da la información, después pueden compartir un poquito, ya se pueden ir y las va a tener de este lado. Después de esos 30 minutos, ¿verdad? De temas complejos, Wow. súper complejos, pero los rudimentos, como decimos, ¿verdad? Claro, lo básico en media hora. Después dedicaban unos 15 minutos o más a orar al respecto de ese tema, las problemáticas, las consecuencias y por el país. Así fue que Dios sacó Wow. la escama de mis ojos. Qué lindo. Y así poco a poco estudiando, leyendo mucho porque hay que leer, hay que estudiar. Desde el 2010 soy portavoz y entonces cuando surge una controversia, que cuando no ha surgido controversia en los últimos 20 años en Puerto Rico, Ay, en Dios esos mío. temas de la santidad de la vida, la educación de los niños, las libertades ciudadanas, cada vez que surge un proyecto de ley, lo estudiamos, lo desmenuzamos y tratamos de aportar con una ponencia para decirle al legislador nuestra opinión, nuestro análisis y hacer campañas ciudadanas para lo que es bueno respaldarlo y lo que no es bueno no respaldarlo. Sí, que hacen campañas educativas. Y en cuanto a la santidad de la vida, este es el primer cuatrenio que se dan tantas medidas que tocan el aspecto de la santidad de la vida o el respeto a la vida del nonato, desde que estamos en el vientre, prácticamente a favor y en contra, pero más a favor, desde que empezaron la sesión legislativa, más de 5, 6, 7 medidas alrededor de ese tema. Yo te diría que cerca de una docena alrededor de ese tema han sobrevivido unas medidas en particular que ahora están en la Cámara de Representantes y que vamos también a ir a aportar allí nuestra opinión. Entonces, estás mencionando que has visto un cambio en la constitución de esta Asamblea Legislativa de este último cuatrenio, ¿verdad? Que ya ellos van a cumplir casi los primeros 2 años. ¿Ves entonces un incremento? Un incremento porque desde que estoy en esto, Ada, todos los cuatrenios se radican medidas en cuanto a la regulación del aborto en diferentes ángulos. El más que se ha repetido es el intento de que la mujer que va a abortar esté debidamente y completamente informada de lo que va a hacer. Sentimiento informado. Ese proyecto todos los cuatrenios se radica y nunca llega ni siquiera a discusión. Hay un nivel hostil, un ambiente hostil a que se aprueben medidas de este tipo. ¿A quiénes? Bueno, los que tienen intereses económicos en la práctica del aborto en este país. Pero yo pregunto, ¿el consentimiento informado no empodera a la mujer? Claro que le empodera. ¿Y acaso no escucho discursos continuos de personas que se hacen llamar representantes en defensa de los derechos de la mujer y lo que nos estás diciendo es que ellos se oponen a eso? Los que nos dicen que son nuestros derechos y que nos libertan, en realidad lo que nos quieren es ignorantes y cautivas de todas las consecuencias ya. En el caso concreto del aborto, llevamos casi 50 años. En 50 años las mujeres hemos vivido lo suficiente en nuestra propia carne lo que es un aborto. Y cuando tú recibes tus amigas, tus familiares que por fin, ¿verdad?, te cuentan de esa experiencia y que más del 70% de ellos lo hicieron por presiones de terceros. Eso es. Ahí no hay liberación de la mujer. No. Ahí hay un sistema explotador de la mujer. Y más del 58% de las que lo abortan tienen consecuencias adversas, salud física y salud mental. Eso es correcto. Si en Puerto Rico se han practicado conservadoramente 300 y pico de mil
abortos del 80 para acá, quiere decir que tenemos más de 150,000 mujeres heridas por las consecuencias adversas del aborto. Y quizás muchas sin saberlo. Y quizás muchas sin saberlos. Mencionaste, por un lado, la presión de personas conocidas, pero por otro también están las personas, ¿verdad? Las mujeres que decidieron aparentemente libremente tomar esta decisión, pero después se encuentran con que tomaron una decisión viciada porque no tenían toda la información. No tenían toda la información porque cuando esa supuesta consejería de 30, 40 minutos o ponle que una hora, que no lo hacen, pero vamos. El fin último del centro de aborto es que abortes. En real, hablan de opciones, derecho a decidir tus opciones, pero ellos tienen ya un sistema montado para jugar con tu psicología, de dirigirte. Si tienes, ellos tienen un manual. Si la mujer duda en esto, tú te vas por aquí. Si te pregunta esto, tú te vas por acá. Y al fin y al cabo nos están manipulando, por un lado. Por el otro lado, los bebimos el Kool-Aid, como digo yo, de que eso nos liberta cuando es todo lo contrario. Estamos en el siglo XXI y tú me vas a decir a mí. Gracias. Tenemos todas las oportunidades abiertas que no tuvieron nuestras madres y abuelas. Eso. Y tú me vas a decir a mí que la mujer es tan incapaz de no poder ser madre y profesional, madre y empresaria, madre y estudiante, madre y todo lo que quiera hacer. No, y por otro lado, también nos vas a decir que en este tiempo las mujeres y las adolescentes desconocen tanto cómo podrían protegerse, que necesitan utilizar el aborto para disponer de un embarazo porque no pueden prevenirlo. Ese es el otro Kool-Aid que nos bebimos. La anticoncepción, como dicen en la calle, es mejor que nada, pero vamos a las probabilidades. Eso es parte del modelo de negocios del abortismo. Como supuestamente estamos más laxos. Sí, y yo más sé que usted de momento se incomodó. Dijo modelo de negocio, porque es un negocio. Sí. La industria del aborto. Sí, porque nos explota. Mira, ok, existe la anticoncepción, perfecto, pero la anticoncepción te garantizo que te va a fallar, porque a mí me falló, ¿ok? Cuando a mí me falló, entre comillas, en mi verdad, en mi aspecto corporal, pero sabemos que los hijos son un regalo siempre de Dios. Claro, claro. Ahora, en el aspecto material físico, la anticoncepción en algún momento va a fallar porque nuestros ciclos cambian, o porque ese método tiene una calidad baja, o porque no era el método más idóneo para tu cuerpo y tu ciclo. Va a fallar. El que tiene relaciones sexuales tiene que conocer que debe estar abierto a la vida. El problema que tuvimos fue cuando separamos las relaciones sexuales y el placer sexual del compromiso, del matrimonio, de una monogamia, de un matrimonio bien llevado, como decimos en jíbaro puertorriqueño. Ahí es donde más plenas estamos las mujeres y los hombres. Cuando separamos eso y nos dicen, utiliza estos anticonceptivos para que no quedes embarazada y no abortes. Porque que vas a tener el porciento alto de embarazo, claro. Es porque es el nivel de exposición. No es lo mismo tú tener el acto X, Y, Z tantas veces que 50 veces a lo loco, o aunque lo haces dentro de una monogamia, va a fallar, puede fallar en algún momento. Claro. Y entonces ahí es donde el modelo de negocios, vuelvo a repetirlo, esta es la meta, que cada mujer tenga por lo menos 4 abortos porque en su vida. Porque busca incentivar la práctica de la sexualidad fuera del matrimonio y de un compromiso para generar esa ocurrencia que va a ser natural. Pero igual dentro del matrimonio y la monogamia, ¿qué se ha vendido? No recuerdo el porciento exacto, pero tendemos a pensar que las relaciones extramaritales o
¿verdad? O los no casados son la mayoría de los abortos. No, Eso ha cambiado. eso a ha través de los cambiado. años. Eso Sí. aumentó a ser matrimonios o parejas más o menos estables que han comprado que para tú poder progresar en la vida tienes que sacrificar el hijo de tu vientre. Que porque las cosas están malas, no vas a poder. Cuando nosotros venimos de una generación que mal que bien, no había nada, cero, y ninguno pasó por la muerte, aunque habían carencias profundas, pero nos echaron hacia adelante. ¿Por qué? Porque el valor de la vida es valor supremo. No solamente eso, si te vas a lo económico, los economistas dicen que las sociedades donde se paren más hijos progresa más de una manera más efectiva que donde no los hay, ¿verdad? Porque que la riqueza de las mito. naciones es el recurso humano. Eso es. Ese ciclo de vida que es el que aumenta esa creatividad para inventarse cosas, para emprender, y luego en un sistema como el de nosotros capitalista, que tiene sus defectos, pero a la misma vez libertad de propiedad, libertad para hacer negocios, pues entonces ahí alimentamos también la economía cuando hay gente, pero cuando no hay gente, ahí tenemos un serio problema como país. Las naciones no empiezan a desaparecer. En el caso de Puerto Rico, tenemos invierno demográfico. Entonces, 40, casi 50 años de aborto legalizado abierto, wow, que dicen que es para poder controlar la población, para que haya menos niños por ahí con carencias. Y con pobreza. Y ni con pobreza, pero óyeme, es que fueron 50 años de aborto abierto y la pobreza está peor porque tenemos un 60% por debajo del nivel de pobreza. Así es que es simple observación. Son datos. Casi 50 años de aborto y estamos peor en pobreza. Algo no cuadra. Así es que papá, mamá, esa categoría creada del ups podrá ser un ups para ustedes que no lo esperaban. Pero una vida es un valor supremo. ¿Por qué es un valor supremo? Porque la da Dios. Por lo menos eso creemos nosotras. Y es único, eso no se va a repetir esa persona. Tanta gente valiosa que tenemos ahora mismo, gente que ha salvado hasta nuestras vidas. Sabrá Dios cuántos de esos son un ups también. Eso es cierto. ¿Cuántos de nosotros mismos nos enteramos a mitad de camino o en la adultez que fuimos un ups de papi y mami? Ninguno es un ups. Mira, es gracioso porque esos ups, ¿verdad? Se dan usualmente entre personas, ¿verdad? En matrimonio, que eso no lo estábamos esperando, pero usted está practicando lo que debe practicar en su matrimonio, la intimidad, ¿verdad? Plena. Entonces, volvemos, eso es algo que naturalmente debe darse porque es promotor de vida, ¿verdad? Ese ejercicio. Y mencionábamos antes de cambiar el tema que en los matrimonios esto ha empezado a practicarse. Yo digo que mientras estuvo Roe vs. Wade se abortó porque se podía. Mucha gente dice, eso pasaría como quiera. La mayor parte de los abortos, más allá de hablar de una muchachita desesperada, alguien que fue violada, no. La mayor parte de esos abortos se da porque se podía dar. Se podía practicar. Si se va a los datos, en la nación americana antes del 1973 eran quizás decenas o centenas de mil, ¿verdad? Es una nación grande. Uh-huh. Y después del 73 se disparó hasta llegar a más de 1 millón al año. Y a esta fecha cerca de 65 millones de vidas fueron sacrificadas en el aborto. Entonces, de decenas o cientos de miles a 1 millón por año, y ahora tenemos casi 65 millones, ahí está el dato. Ahora decimos, ¿verdad? Ahí está el dato. El haberlo vestido de legalidad cambió la cultura por completo. Porque claro, eso que se dio allí es otra historia que hoy no tenemos tiempo, pero fue un quid pro quo, un intercambio que hubo entre la industria abortista
y la revolución sexual, la llamada revolución sexual, que fue financiada por la otra industria que es la pornográfica. Claro. Esto es historia. Sí, eso es historia. El abortismo fue financiado por la industria pornográfica. Y buscaron a la líder del National Organization of Women, que ese grupo de feministas no tenía los votos completos para decirle sí a la legalidad del aborto. Se lo inventó a última hora la líder. O sea, que usaron a las mujeres de carne de cañón para decir que ellas estaban pidiendo el aborto cuando no lo estaban pidiendo. Y esa es la historia, la pueden buscar. Uh-huh. Así es. Y da entonces, para no ser redundantes, ¿verdad? Pero ahí es donde vemos, Ada, que nos hemos tomado muchos Kool-Aid a través del tiempo. Demasiados. O sea, cuando decimos hemos tomado mucho Kool-Aid es que hemos nacido todos nosotros en ese sistema. Todos aquí nacimos de la revolución sexual para acá. Pero vamos a ver el otro lado. ¿Cuáles han sido las ganancias? ¿Cuáles han sido las pérdidas? Y vamos a sacar balance. Wow. Las mujeres hemos sufrido grandemente en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia salud mental, sí, en nuestra economía, en nuestra vida familiar, en nuestra felicidad, todos esos engaños. Así es que tenemos autoridad hoy para decir, de hecho, todas esas mujeres sobrevivientes del aborto son el corazón fuerte de la lucha por la vida. Eso es correcto. Así es, no podemos hacerlo de otra manera. ¿Dónde tú ves hacia dónde se dirige esta lucha por afirmar el derecho a la vida en Puerto Rico en este tiempo? Bueno, depende a quién le preguntes. Por eso a ti. ¿Cómo lo ves tú? Si me preguntas a mí, estamos mucho mejor que hace 20 años atrás. Tenemos una generación joven. Nos han ayudado los hallazgos científicos que han comprobado una y otra vez cuán cruel es la práctica del aborto, que es una tortura que va contra el derecho humano a la vida, derecho supremo, que ha engañado a la mujer. Todo eso nuestros jóvenes ya, esta generación ha visto cosas, sí, que nosotros no lo hubiéramos que visto. Nosotros no pudimos ver. El desarrollo embrionario. Todo padre y madre debe de enseñar a sus hijos desarrollo embrionario desde que son chiquitos. Claro. Hay materiales para hacerlo, para que puedan afirmar eso y luego más adelante en su vida no sean seducidos para cometer este acto. Y entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que esta generación está mucho más del lado de la protección de la vida humana en el vientre. De la parte política hay mucho trabajo que hacer, porque todas estas visiones de mundo, todo este ideario de la revolución sexual es lo que se entronó en la academia, en las universidades. Por lo tanto, todos esos jueces, todos esos funcionarios de gobierno, todos esos legisladores, en su gran mayoría, se bebieron el Kool-Aid. Sí, y piensan que de verdad es jugo. Y piensan que de verdad es jugo y que es medicina para la sociedad. Sí. Unos en los fueros de su corazón, muchos de ellos piensan que eso es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico. Otros en realidad están en las huestes de la maldad, vamos a decirlo así. Sí, eso es por poca vergüenza. ¿Verdad? Hay la seducción para las campañas políticas, el tema del aborto siempre está ahí. Y, ¿verdad? No nos consta a quién sí seducen y a quién no seducen, pero es una realidad. En la parte política es donde tenemos que entonces ir, esos jóvenes que ahora son pro vida, irlos equipando y que Dios haga el trabajo y los vaya tocando y se muevan para el área política que está desnuda en términos de gente de una sola pieza, pro vida de verdad. Estoy de acuerdo contigo que sean enteros. Así que ahora vamos a pasar a este próximo tema. Si tú no has compartido este programa, es el momento de compartirlo. Y si ya los compartiste, vuelve y hazlo, porque con toda posibilidad hay otras personas que se han conectado que no estaban antes y queremos que puedan aprovechar toda la información que estamos compartiendo. Ahora queremos hablar de maternidad subrogada. Yo di una definición, pero ahora le voy a preguntar a Claribel
¿Qué ella entiende por maternidad subrogada? Maternidad subrogada es utilizar a una mujer para que cargue el hijo que tú deseas tener y no puedes. Y el no puedes a veces es válido y a veces no. Por las reglas de la reproducción asistida, ¿verdad? Se supone que haya unos parámetros de que esa pareja realmente sea infértil y así científicamente y médicamente declarado, con unas condiciones que son irreversibles. Y entonces se pueden hacer distintas técnicas con sus propias células reproductivas, armar en un laboratorio un embrión para luego implantarlo en esta mamá, en esta otra mujer, la mamá subrogada, la mamá contratada, la mamá comisionada, a que haga la tarea de cargar ese bebé. En otras palabras, somos incubadoras, somos canguros de otra persona. Me llama la atención, ¿verdad?, cuando empiezas a describir lo que es maternidad subrogada, porque parte de las premisas, que sí, históricamente era su origen, de una pareja que quiere tener hijos, pero naturalmente no puede. Ahora actualmente, y me percaté cuando te escucho contestar, si me dices cuando yo escucho maternidad subrogada, lo que pienso es, y no puedo evitar pensarlo, es en una mujer que quiere tener un bebé, no puede tenerlo o porque está trabajando, entiende que no tiene el tiempo para entonces cargarlo en su vientre y decide que de todas maneras quiere ser mamá. Estoy cercana a lo que puede estar pasando. Se pueden dar muchas situaciones, okay, pero vamos a hacer un disclosure aquí, ¿verdad? Una declaración. La infertilidad ciertamente es bien dolorosa. Sí. Es una cosa bien, bien dolorosa, bien desgarradora. Cuando ese reloj biológico te dice que está listo, ¿verdad? Porque es lo natural. Yo lo viví. Okay. O sea, nos casamos y tú quieres hacer 20 cosas. No, vamos a dejar los bebitos para después y para después y para después, que ese es otro tema. Y luego más adelante vas a enfrentar unos problemas que quizás no hubieras enfrentado de haber tomado la decisión primero. Y ahí entonces se empieza a complicar la cosa y cuando muchos los retos quieres tener, tu reloj biológico está un poquito atrasado o haberte atrasado en la planificación de tener niños, hubo un tiempo que no te enteraste quizá de los problemas mecánicos que pudiste haber tenido para concebir o cargar el bebé, que pudiste haberlo atendido primero. O genéticamente también tienes una condición que no te lo permite. O es el esposo o es la esposa o son los dos. Es complejo, esto es bien complejo. Es bien complejo. O son los dos los que tienen condiciones. Entonces, por eso es una condición bien dolorosa y bien desgarradora. No quiero que ahora mismo una pareja que nos esté escuchando, un matrimonio que nos esté escuchando, se sienta mal, le toquemos esa herida y o que esa crean que estamos criticando los o crea que para los nada. estamos juzgando, criticando. No. Viví parte de eso en mi testimonio personal y sé que es doloroso. Ahora, lo que no nos dicen es que la reproducción asistida y la maternidad subrogada, buscar una mujer que cargue nuestro bebé, es aún más doloroso y más desgarrador y más complicado. Wow. Y tiene unas consecuencias muy peligrosas en terceros, en esa mamá, en esa mujer, y unas consecuencias mucho más peligrosas para la sociedad. Toda tecnología científica, hay una ciencia que se usa para el bien y una ciencia que se usa para el mal. Esta particular tecnología de la reproducción asistida y tener el acceso a una tercera persona que cargue tu hijo está alimentando una industria de trata humana a nivel internacional, una industria de compra de niños a nivel internacional. Esa es la dura, fea verdad. Esto, las parejas que
nos estamos enfrentando a la infertilidad, que estamos en nuestro mundo de dolor, no lo conocemos. Pero yo te quiero decir hoy, tu identidad como mujer, como hombre, no depende de tu fertilidad. Tu valor, tu tremendo valor, no depende de tu fertilidad. Desde la perspectiva cristiana, no depende tampoco mucho menos. Eso es correcto. Y entonces, desde nuestra perspectiva cristiana también, los hijos son un regalo de Dios, no un derecho. Son un privilegio, no un derecho. Así que vamos a cambiar este chip. Ciertamente nuestro cuerpo nos grita, quiero un hijo, deseo un hijo. Nos amamos tanto que queremos ver el fruto de ese amor. Yo puedo decirlo porque lo viví, Ada. Pero tan pronto me enfrenté a mis procesos y veo que en el principio cómo son las cosas. Un hombre digno porque Dios lo hizo digno. Una mujer digna y completa, los dos dignos y completos. No les falta nada. Que nos dijeron crecer y multiplicados. Claro que sí, eso es parte del diseño. Pero si no fue nuestro caso, tú no eres menos mujer, no eres menos hombre, no son menos matrimonio. Lo que sí veo es, y después hablaremos un poquito de eso, es que hay una confusión porque estamos inmersos en ese dolor. La familia se duele, Ada. Sí. Muy en especial nuestras mamás, las mamás de las chicas se duelen mucho cuando su hija está pasando por infertilidad. Las abuelas. Las abuelas, todas las primas, las abuelas, amigas. las abuelas potenciales, ¿verdad? Porque es que se ven como, no voy a tener nietos, por eso, ¿verdad? Sí, es un proceso familiar, pero no te enfoques en eso. Aclara tu mente, tú estás completa y nada te falta. Hoy vamos a hablar de un tema pesado. Reconocemos que es pesado, que es escabroso, que es difícil, pero tú tienes que conocer esta verdad. Porque se está practicando en Puerto Rico, porque se abrió un espacio de legalidad en Puerto Rico y porque una vez abierto ese espacio, no solamente familias están pensando en un hermano, un abuelo, una prima que les cargue su bebé, sino que en este negocio mundial de la subrogación, porque es un negocio mundial, Ucrania, una de las naciones donde más se comisionaban bebés por maternidad subrogada, por el asunto de la guerra, bajó. Y esta red mundial, esta industria mundial de la reproducción asistida y maternidad subrogada, es como el narcotráfico. Cuando cierra un punto, tienen que abrir otro punto en otro país. Dios mío. ¿Qué pasa? De toda la literatura revisada, lo que hemos visto es que las comisionadas altruistas, es decir, cuando mami va a ser mi canguro, cuando la abuela es la que va a tener el bebé tuyo. Que lo va a llevar en el vientre esos 9 meses. Que, ¿verdad? Eso tiene una carga ética y lo podemos analizar desde la teología. Tengo que decir que no soy imparcial en eso, yo no estoy de acuerdo porque yo soy de las que creen el principio, que el principio era un hombre y una mujer y a ellos se les comisionó, no se le comisionó a la suegra de Adán. Que de hecho no le dieron suegra. Y no le dieron suegra. Para que no se inventara algo. No se le comisionó a nadie más. Sí. No, o sea, pastor, tú te ríes, pero es capaz de que cada vez lo que hubiera hacemos ocurrido. las cosas como la cultura del hombre, como lo que sufrió entonces, ¿quién? Sara y Abraham. Yes. Cuando hicieron que la esclava ¿cómo lo hicieron? Con la ley de los hombres. Exacto. Y eso fue una maternidad subrogada, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? Y entonces, cuando vamos a ese principio de que lo visten de legalidad, son más los casos de subrogación comercial, que la llamamos una prostitución reproductiva, porque estamos utilizando una mujer para un deseo personal de tener un hijo. Mire, yo sé que usted necesita respirar, tomarse un minutito, ir a buscar agua, beberse un juguito,
para poder continuar escuchando de este tema porque es bien difícil, es complejo, pero es necesario hablarlo. Así que nosotros vamos a pausar, pero en breve regresamos con Puerto Rico se puede. Muy buenas noches y continuamos con su programa Puerto Rico se puede. Estamos hablando hoy del complejo problema de maternidad subrogada. Y decimos problema no porque la infertilidad sí es una condición que nosotros reconocemos que debe considerarse, ¿verdad?, de una manera seria y con mucho tacto. Pero estamos hablando de lo que se genera a raíz de esa situación en el ámbito legal, y en eso nos habíamos quedado como el esquema legal y jurídico en Puerto Rico ha abierto la puerta para ocasionar un sinnúmero de situaciones que de ordinario una pareja que no puede tener bebé, que está contemplando este proceso, no lo vive. Pero ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Pues estábamos hablando efectivamente que es muy sensible el tema cuando somos y vivimos infertilidad. Lo que estamos trayendo aquí es el otro lado de la moneda, que muy seguramente no le van a decir a esos hombres y mujeres en la consulta, porque en la consulta, si usted va a una clínica de fertilidad, ¿qué usted cree que le van a vender? Lo mejor del mundo. Claro. Lo mejor del mundo, se lo aseguramos. Con esto usted va a tener su bebé. ¿Qué pasa? No es así. Hay que instruirse, hay que buscar fuentes que sean verdaderamente más objetivas, que sean fundamentadas, y esa es la fuente que nosotras hemos buscado, fuentes fundamentadas, como el Center for Bioethics and Culture. Nos puede buscar en Mujeres por Puerto Rico en Facebook, Mujeres por Puerto Rico, y hay una página de Facebook también que se llama Biblioteca Mujeres por Puerto Rico en Facebook, Biblioteca Mujeres por Puerto Rico. Hay una pestaña que dice temas, y en esos temas hay una que dice reproducción asistida. Dele clic y usted va a ver una muestra pequeña, pero de videos, documentales, informes que le van a hablar de lo que son vientres de alquiler, reproducción asistida, cosecha de óvulos en las mujeres, y es una problemática que tiene diferentes técnicas, diferentes perspectivas, diferentes consecuencias, incluyendo la salud física de las mujeres, tanto de la mamá que es infértil, pero que conserva todavía unos óvulos a los cuales hay que darle unas drogas que sobreestimulen a esa mamá. Wow. Para que fabrique por lo menos una docena de óvulos que le puedan extraer con una jeringuilla. Eso es un proceso que para los especialistas en reproducción asistida es un bizcocho, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Es fácil, pero en realidad no está libre de riesgos, porque en esa punción que le hacen al ovario se puede infectar el ovario. No, y estás alterando todo el proceso. Lo puedes perder. Esas drogas para ponerte a producir muchos óvulos pueden tener vamos a poner 3 veces más a largo plazo un cáncer a que vivas un cáncer, a ovarios poliquísticos. Ese proceso también, si algo pasa con la jeringa que te está sacando los óvulos, pueden punzarte vejiga o punzarte un intestino, similar al aborto. ¿Cuándo te dicen que en un aborto te pueden punzar la vejiga, el intestino o cualquier otro órgano? Nada de eso. Nada de eso te dicen. Pero las complicaciones pulmonares se dan porque se puede dar un cuadro inflamatorio y ha pasado casos de muerte. Nosotros no estamos compartiendo esto para que desistas, ¿verdad?, de buscar una alternativa. Lo que estamos hablando es de lo que comprende un consentimiento informado, que usualmente Exacto. No lo recibes cuando vas a considerar este proceso. Y aún si no te lo han dicho, nosotros queremos, ¿verdad?, alertar y llamarle la atención a usted. Y aún si usted está considerando utilizar este método, no porque esté infértil, sino porque lo que está pensando es, pues yo me voy por esta vía porque a lo mejor no tengo el tiempo para desarrollar este embarazo, o no quiero tener un esposo o una esposa, que es como el diseño natural previo que se diera, ¿verdad?, la reproducción o la multiplicación de la vida. Y entonces necesitas conocer también esta información, ¿verdad? Son riesgos reales
Y es como todo. En el aborto, ¿qué nos dicen? Que todo va a eso estar bien. Que todo va a estar bien. Y si nos dicen los efectos adversos, ¿qué nos dicen? ¿Que son qué? Pues transitorio. O raros. Sí, sí. Son raros hasta que te tocan a ti. No, mi no, bueno, amado. lo que pasa es que pues, yo digo transitorio porque el efecto secundario que te van a decir es que vas a tener un sangrado mayor de lo usual y quizás dolor de cabeza. ¿Ves? Por eso digo, son transitorios. Ajá. No te Pero hablan- entonces, cuando sí. caíste en el lado de la estadística de esos llamados efectos raros, que son una sepsis, unas infecciones recurrentes, que es la depresión posaborto, Perdóname, y la infertilidad, que tú no, a lo la mejor no te enteras hasta después de infertilidad, muchos años. cicatrización interna Ujú. del útero, embarazos ectópicos posterior a un aborto, también eso es un efecto adverso. Eso no te lo dicen. Eso no te lo dicen, o en su defecto, si te lo dicen, te dicen que es raro hasta que te toca a ti. Ahí cambia toda la perspectiva. Pues lo mismo pasa con la práctica de la reproducción asistida. Por eso cuando decimos al principio, la infertilidad es dolorosa y desgarradora. Pero créeme que la reproducción asistida y contratar a una mujer a que cargue tu bebé es cuanto más doloroso, desgarrador y puede ser peligroso. En la mamá que va a cargar ese bebé, que no son células de ella, Oh, eso es bien importante. y no hablemos del costo. Al principio te pueden decir 5,000 a 10,000 Eso es dólares lo que y tú dicen. dices, A ver, esto no es tanto. pues no es tanto, hago mis sacrificios. No te dicen la otra parte, no te dicen que quizás el proceso fracase en un 70%, en un 60%, Wow, en un eso es bien 50%, y que hay gente que no lo logra hasta los intentos número 6, número 5, Por eso es que y son están- cientos de miles. Esto no es para clase profesional trabajadora. Inclusive médicos o abogados que estén en un área muy, muy privilegiada de una práctica que le pague mucho dinero, aún esas personas que ganen 100,000 o 200,000 al año, aún ellos, el bolsillo, créame que se le haría pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que está esta mamá subrogada que también tiene unos riesgos tantos o mayores, porque ese material genético de ese bebé no es de su genética, por lo tanto va a tender a ¿qué? A rechazarlo. Sí, porque no es de su cuerpo, es extraño a su cuerpo. Y tienen que preparar el cuerpo de la mamá subrogada con inyecciones diarias hasta por 3 meses, Eso es previo a implantar. previa implantación. Wow. Y puede fallar. Otra cosa, se fabrican en el laboratorio, se crean muchos bebés. Dios mío. Muchos bebés. Embriones son bebés. Hacen unos exámenes para hacerle un control de calidad, a ver si vienen defectuosos. Y después de eso, entonces escogen unos. Implantar solamente uno, como saben que puede ser que no se apegue a la matriz, no es la práctica usual. Siempre se implantan 2 o más, dependiendo del cuerpo, de la edad de la mamá, etcétera. Cuando vienes a ver, todo eso son costos que se van añadiendo y no te lo dicen. ¿Y qué hacemos con los embriones que... Los embriones restantes, los que fueron defectuosos, clasificados de esa forma, suena duro, suena bien duro. Sí, como estamos hablando de esto, por eso quiero que podamos Porque considerarlo. cuando quedamos naturalmente embarazadas y nos dicen tu bebé tiene tal condición y te dan la opción, ¿abortas o sigues con el embarazo? Eso es en el embarazo natural y es lo suficientemente dramático. En reproducción asistida, cuando los supuestos defectos o los reales defectos se dan, simplemente se desechan. Y los sobrantes que quedaron, entre comillas, saludables, dicen, mira, sobraron estos. Los puedes congelar para futuros embarazos. Pero esa congelación no es gratis. Esta congelación también suma 1,000, 2,000, 500 aquí, 3,000 allá.
Miren, nosotros estamos hablando de esto porque no queremos que sigan tomando ventaja esta industria de una situación real y que entonces puedan no solamente lucrarse, sino afectarlos a usted aún más y que usted no tenga un consentimiento informado. Entonces, la mamá que recibe, la mamá subrogada, la que va a cargar el bebé, que está por 3 meses inyectándose. 3 meses antes, recuerde, esto es en preparación. O sea, no, está antes y después, durante los primeros 3 meses del embarazo, Así que tenemos inyectándose. 6 meses. Ujú. ¿Ok? Tiene mayor riesgo de preeclampsia, que es la Wow. alta presión mientras está en el embarazo y el parto. Tiene más riesgo de placenta previa. Espérate un Tiene más momentito. riesgo de No. diabetes gestacional. Yo necesito detener a Claribel ahora porque cuando a veces uno ha visto anuncios, ¿verdad? Invitando a las mujeres a portar los bebés de otra, lo que te dicen es que tú tienes que estar en una buena condición física, ¿verdad? Etcétera. Realmente cuando uno ve eso, uno no piensa que uno va a tener una serie de consecuencias como las que estás mencionando en este proceso, sino que si yo estoy bien de salud, el proceso es suficientemente seguro como para que yo cargue el bebé, que lo más que podría pasar es que mi cuerpo lo rechace naturalmente, pero no que yo quede con un saldo de situaciones. Y lo que me estás presentando son otros datos. No pasa en el Wow. 100% de los casos, pero tampoco pueden decir que no es un riesgo real. Mira lo que pasa con esto, Ada. Wow. Lo que no se estudia y no se documenta para los pasa. efectos no existe. Ujú. Hago el paralelo con el aborto otra vez. Es importante. Si usaste reproducción asistida, unos se votaron. O sea, esos son abortos de laboratorio. Pero quiero que lo sepas. Y si tú eres una mujer cristiana, ustedes son un matrimonio cristiano, sepan que si eso pasó en sus vidas, no lo juzgamos. Ahora lo conoces, cuando vayas a la eternidad, vas a tener a tus preciosos allí, a los que nunca conociste. Eso es. ¿Ok? Vamos a mirarlo así. Sí. Los otros los congelas si puedes. Si se implantó para lograr éxito, hay que implantar 2 bebés o más. Y hay parejas que dicen, es que yo puedo con 2, con 3 no, o yo puedo con 1, con 2 no. Y menos con Entra el aborto en los arreglos con la Wow. subrogada. Si la subrogada es provida de que no está de acuerdo con el aborto, eso tiene que estar en las estipulaciones claro. Ven acá. Entonces, si la pareja que comisionó no quiere 2 y quiere 1, y la subrogada es provida, la subrogada tendría que estar abierta a quedarse con ese bebé, aunque no contaba con eso, ni su esposo, si es casada, contaba con eso. Ven acá, y es importante mirarlo, ¿verdad? Hoy no lo vamos a discutir, pero obviamente, si ahora nosotros no tenemos aborto por la vía legal, esto es complejo, esto de la maternidad subrogada es bastante... Wow. Bien complejo. Y ha habido muertes de mamitas subrogadas. Entonces, dependiendo del mercado, el mercado más caro es un mercado. Utilizo estas palabras para que conozcamos la verdad. En Estados Unidos, estos arreglos pueden remontarse, empezar en 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, dependiendo los intentos, las técnicas, lo que se le pide a esa mamá subrogada. Pero mundialmente hay mercados. Y, por ejemplo, un caso como el de India. Y por eso es que en Puerto Rico tenemos que despertar a esto. Las parejas que comisionan se están yendo a los mercados más económicos, porque en Estados Unidos es bien caro. Cuando tú te vas a otro mercado, es para que te baje ese costo. ¿A dónde voy a ir? Kim Kardashian no me va a tener mi hijo. Ningún artista de Hollywood me va a tener mi hijo si yo lo quiero por maternidad subrogada. Son mujeres vulnerables por necesidad económica. Y ahí es donde está el paralelo. Y por eso nos hablamos de prostitución reproductiva. Porque, Ada, en la prostitución y la trata humana, y el que esté en ese ministerio sabe que la mayoría de las mujeres que están ahí no están por propia voluntad. Hay una historia detrás.
Lo mismo pasa con las mamitas subrogadas. Están ahí por una gran necesidad económica y eso las hace vulnerables. Es tan hipócrita, ¿verdad? El discurso que hablan porque nos dicen, no, queremos que aborten porque la mujer pobre no puede tener hijos. Pero entonces quiero tener esta industria de la maternidad subrogada precisamente para explotar A la mujer pobre. a la mujer pobre. O a la mujer con una necesidad, Por una eso, estudiante sí. universitaria que Sí, quiere sí. pagar su carrera de medicina. O un matrimonio que quiere hacerse de su casa porque todavía no tiene techo propio. En California Dios mío. reclutaban con intención a las esposas de los soldados que se iban a la guerra porque sabían que un soldado raso no ganaba más de $20 y pico de mil al año y esas mujeres tenían necesidad económica. Wow. Y como sabían que las mujeres esposas de soldado son mujeres fuertes y resilientes de carácter, porque el soldado, la familia Wow, sí. de nuestros servidores, ¿verdad? Soldados, Las mujeres son las de mujeres son el carácter. backbone. Yes. Y como ellos conocen esa fortaleza psicológica, emocional de esta mamá, se iban a las bases a reclutar mujeres de soldados para que fueran maternidad subrogada. Dios mío, yo desconocía eso. Estoy aprendiendo igual que usted. Entonces, en India estaba completamente abierta. Cuando India empezó a vivir las terribles circunstancias de trata humana, malos tratos a las subrogadas, comercio de bebés, situaciones de las más horribles que usted puede imaginar, en el 2015 pararon la subrogación comercial y se quedaron con la, entre comillas, altruista. Pero eso es tema de otro ¿verdad? día, porque la altruista, la sin paga. Volvemos. Mi prima, mi hermana, mi mamá me va a cargar mi bebé. Y lo hace porque me ama profundamente. No vamos a juzgar a esa mujer. Pero estoy segura que le han hecho un sugar coating en esa clínica de fertilidad para que ella piense que es un ángel, que es una heroína. No, eso la endiosan porque ella es la que se Y está no es así, sacrificando. está a riesgo. Y lo otro que debemos conocer es que en el caso de Puerto Rico y así en todas las naciones, tenemos unos niños en listas de adopción. Considéralo. Considera darle una vida nueva a esas criaturas que están ya listas para ser adoptadas. Mira, Clary, cuando mencionas que hay tantos niños, ¿verdad?, en Puerto Rico pendientes de ser adoptados, yo pienso en una mentira que también se ha cultivado por muchos años, que es que tú no sabes de dónde viene ese nene. Tú no sabes las condiciones o esa niña que puede traer, que puede ser terrible, ¿verdad? Eso es algo que es una mentira. ¿Y por qué yo digo que es una mentira? Porque Puerto Rico se caracterizaba precisamente por criar los hijos ajenos de personas que no podían, ¿verdad?, mantener a sus hijos en familia, o porque la mamá se murió, o porque los padres se desaparecieron, etcétera. Así que no había realmente esa aprensión a coger y abrigar a otra persona y criarlo como de ciertamente uno. nosotros tenemos que conocer nuestras limitaciones. No todos los Claro. padres somos candidatos a ser padres adoptantes, porque volvemos. El derecho es del niño. Importantísimo. Es el niño que nace o desde que está en el vientre. El niño desde que está en el vientre tiene derecho a un papá y una mamá. Pero entonces, Pero los papás y la mamá no tenemos derecho. cuando mencionas eso, Claribel, yo pienso en cómo está orquestado nuestra Constitución, que el derecho a la vida es desde la concepción. Y volvemos, cuando estamos hablando de este asunto de maternidad subrogada y que decimos, pues podemos disponer de este bebé o de aquel bebé, no vamos a entrar, ¿verdad?, en las distintas filosofías. Lo que quiero decir es en esencia, ¿verdad? Si fuéramos a nuestro derecho constitucional puro, ¿verdad?, por la razón por la que está ese derecho a la vida ahí en nuestra Constitución, entonces estaríamos hablando de que habría que proveer entonces espacio para esos bebés que ya están concebidos.
Eso es así. Complejo, bien complejo. Esto, mientras más uno habla, más complejo se Y torna la entonces, cosa. lo que, ¿verdad? Partos prematuros, anomalías, ciertamente se pueden dar en el proceso natural por un accidente de esta naturaleza caída que tenemos nosotros. Pueden venir de un niño adoptado, pueden venir de un niño de reproducción asistida. La diferencia es que en la reproducción asistida hay un filtro Mm. que van descartando y botando bebés desde el principio para asegurarse que el que quede al final sea el más perfecto posible. Pero aún esos bebés no hay Wow, estudios eso es eugenesia. longitudinales que verifiquen la salud y la calidad de vida del niño por reproducción asistida. Hay unos estudios limitados, pero ¿por qué hay estudios limitados? Porque la industria que vende las drogas, los implementos, los médicos que tienen estas grandes clínicas, no les conviene. No para No nada. les conviene. Pero entonces volvamos a lo que es la dignidad del ser humano. Hay gente que dice, ay, pero si ustedes no son pro vida, ¿por qué están entonces en contra, ¿verdad? De Sí. producir vida. No. Chinas con chinas, botellas con botellas. No me comparen Sí. una botella con Con una una china. china. Son circunstancias distintas. La cultura de la vida y la dignidad humana, no, su principio es valorar la vida como venga y no hacer daños. Pienso, Claribel, también entonces cuando estamos hablando de la maternidad, sea altruista o sea por, ¿verdad? Por virtud de un contrato, de un acuerdo, ¿quién paga las consecuencias que pueda vivir esa mujer que prestó su vientre? Las consecuencias físicas. Ada, Eso usualmente no se considera, Ada, ¿verdad? se terminó tú como abogada. Cuando se vence el término de un contrato, ¿hay más obligación? No, y si eso no se contempló, me imagino que eso no lo Eso es contempla. justamente lo que se estila en esa industria. Terminado el contrato, se acabó, gracias a Dios nos vemos. ¿Y sabe por qué lo menciono? Porque volviendo entonces a veces en las familias, y yo sí tuve la oportunidad de leer varios casos donde son familiares, ¿verdad? Los que facilitan el vientre y la complejidad de las relaciones. Pero ahora no solamente hablando de la complejidad de las relaciones, usted se puede imaginar nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Que siempre creemos que por relación sanguínea tenemos un derecho sobre el niño, no importa si es de nosotros, es de nuestra hermana o es del primo o del primo número cuarto, pero ahí estamos. Pero ahora pensando en esto que se ha dado mucho, que es que la abuelita, ¿verdad? La abuelita potencial es la que porta, le da ese vientre, el refugio al bebé para que se desarrolle ahí. Las consecuencias que puede tener después, o sea, ya no estamos hablando de un tercero que no está relacionado a la familia. La pregunta es, ¿cómo la familia manejará eso, verdad? Ese aspecto hasta de culpabilidad que puede sentir uno cuando ve a su mamá padeciendo de una serie de condiciones que uno no previó. ¿Sabes? Esto es bien complejo y serio. Que los médicos no se la van a relacionar con el tratamiento ni las intervenciones de reproducción asistida. No. Okay. No, porque la industria ya está diseñada para decirle eso no tiene relación. Sí, no ¿Ve? tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Y por qué lo hacen? Porque si no existen los datos, no existe supuestamente el problema. Nosotros en Puerto Rico, esta práctica, ¿cuán frecuente es? No tengo datos de cuántos niños han nacido en Puerto Rico con maternidad subrogada, pero sí tenemos conocimiento de los médicos y los abogados que trabajan esos acuerdos. No tenemos datos específicos, pero puede, como se abrió fue más abierto desde el Código Civil 2020, hemos observado una insistencia en los medios, en los periódicos, en las participaciones con políticos visitando Capitolio con el tema. Se está revisitando el tema con una intención un poquito más, ¿verdad?, de énfasis. Sí, para promover el negocio. Se están reclutando jóvenes en Facebook, en redes sociales,
Sí, en Puerto Rico se están reclutando jóvenes. Cuando usted vea un anuncio que diga, se buscan interesadas en subrogada gestacional, ¿te gustaría llevar el embarazo para otras personas que no pueden tener hijos? Nuevamente, ¿verdad? Promoviendo Y ese las anuncio emociones. fue en Facebook, y no le vamos a dar promoción a qué ¿A grupo quién es. seguro? 3 de febrero 2021. O sea, el Código Civil abrió esta puerta efectivo en noviembre 2020. Y ya en febrero 2021 salió la promoción. Wow. Y entonces mira cómo dice, tener mínimo un hijo en un embarazo previo. Tienes que probar que eres Wow. una breather, lo que en la traducción Sí. eres una buena mujer, una madre de crianza, ¿verdad? Ay, Dios mío, como a los animales, Como ¿verdad? los animalitos, exacto. Cuando uno es de campo, ¿verdad? En el caso mío, yo no lo veo tan ofensivo. Quizá alguien de momento escucha eso, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es que así es que se hace, ¿verdad? Con los animales para reproducirlo. Y tú miras y tú dices, esta hembra hembra está da. fuerte y da. Y eso es lo que estamos hablando. Drástico, pero es lo que estamos viviendo. Estamos casi por terminar, ya mismo le vamos a pedir a Claribel sus últimas expresiones, pero Claribel, mientras te escucho y con esta última información que traes de cómo esto se está proliferando y sobre todo están buscando atraer a nuestras mujeres más jóvenes, yo pienso que nos vamos a tener que sentar a ver cómo hacemos algún tipo de congreso o algún tipo para mujeres y hablar de estos temas de una manera sosegada, pausada, responsable, porque es bien complejo y amplio el tema. Es bien complejo, Ada, y aprovecho esta Sí. plataforma para hacerle un llamado a los médicos y profesionales de la salud que tenemos, nuestros amigos, a que nos ayuden con este tema. Yo sé que ustedes en su gremio profesional tienen muchos retos y tienen muchos temores, porque sabemos, como hablamos al principio, de que todas estas ideologías Claro. han secuestrado las academias, incluyendo el aspecto Y los científico persiguen, los persiguen, esa es la realidad. Pero yo les ruego que nos ayuden con este tema, porque tenemos que orientar a nuestras jóvenes para que no sean víctimas de ser explotadas por la industria de la subrogación y la reproducción asistida. Yo se los ruego de verdad, enfermeras, médicos, no tienen que ser necesariamente ginecólogos, pero si usted tiene una base científica sólida, si hay cosas que yo siendo lega en el tema, he podido entender, si usted es un profesional de la medicina o de la ciencia, nos puede ayudar, pero verdaderamente lo único que puede tumbar es el que esta industria crezca en Puerto Rico, es que si no hay oferta, se tumba la demanda. Eso. Y por eso es que me llamó mucho, no solamente la atención, sino que me levantó una bandera de alerta cuando dice, tú quieres llevar el bebé de otra persona para que esta familia, ¿verdad? Para que esta otra persona tenga la capacidad de tener hijos. Y yo creo que ese gancho es un gancho que muchas mujeres jóvenes podrían abrazar por tener un buen corazón que, como siempre sabemos, buscan las buenas intenciones de la gente para explotarlas en medio de un negocio. Tus últimas palabras, Claribel. La vida es un regalo de Dios. Él la da, Él la quita. Nuestra identidad está en Él. Eso es lo que tengo para ti. Nuestra identidad está en Dios. Si tienes la capacidad de multiplicarte o no, si eres fértil, si puedes dar hijos o no, eso no tiene que ver con tu valor. Te acompaño en tu sufrimiento. Sé que especialmente si ustedes se aman, papá, mamá, esposo, esposa, se aman tan profundamente, quieren ver el fruto de su amor. Yo lo viví, pero te pido, te ruego, por favor, detente. Puede que este no sea el camino. Este tema, maternidad subrogada, es un tema que debes compartir con tus amigos, con tus familiares, aún con tus niños. Es importante, miren, nosotros considerar hasta enseñar a nuestros hijos embriología, ¿verdad? El desarrollo del embrión para que ellos puedan entender cómo es que nosotros nos desarrollamos naturalmente y no caer presos de buenas intenciones de personas que quieran explotarlas. Es sumamente importante que compartas este tema, que aprendas y que ve a tus doctores y diles que
averigüen sobre este tema y que escriban algo, que den que aportar, que eduquen. Nosotros los necesitamos. Así que yo sé que usted se quedó como yo, apenas comenzando en este tema, de lo que nosotras podamos desarrollar con otras, ¿verdad? Con otras personas y que estén interesadas sobre el tema, le vamos a dejar saber porque esto es de urgencia. Nosotros no vamos a permitir que ahora nuestras jóvenes, nuestras adolescentes y nuestras mujeres adultas sean ahora carne de cañón de esta industria, ahora de otra manera. Primero es porque si tienes el bebé, te lo quiero matar, y ahora es que tienes un buen vientre y todo eso y quiero ponerte a producir obviando los efectos secundarios. Así que esta próxima semana, el martes a las 7, volvemos con otro programa más de Puerto Rico Se Puede. Que Dios bendiga a Puerto Rico y que Dios cuide de nuestra isla. Bendiciones. Amén. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.